Estudios Sociales y Cívica, séptimo grado. Conquista y colonización de Centroamérica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a esta teleclase correspondiente a la materia de sociales para séptimo grado. Sí, séptimo grado. Escuchó muy bien. Si usted está en casa, por favor, tome asiento, busque que el entorno que lo rodea pueda estar en silencio lo más tranquilo posible, así que la ayuda de los papás, hermanos y toda la familia va a ser muy necesaria. También aliste papel, lápiz, cuaderno, libreta, donde sea que usted toma apuntes para aprender los contenidos de sociales que este día les tenemos preparado. Hoy nos acompaña Alba Calderón. Ella es especialista de esta materia, sociales, una materia apasionante. Bienvenida, Alba, ¿cómo estás? Me encanta. Hola, ¿cómo están, chicos de séptimo grado? Es un gusto el poder estar con ustedes en una clase más en este espacio Aprendamos en Casa. De verdad que ahora hay un tema interesante y es que vamos a hablar de la colonia, de la conquista y colonización de Centroamérica. Y qué bueno, ¿te gusta sociales? Es de mis materias preferidas. Y fíjese que, de hecho, ya hablando de la conquista, que es el tema que posiblemente la historia nos cueste un poco y no manejamos nombres o datos, a mí me surge una primera duda y es el hecho de que hablamos de América y del descubrimiento de América. ¿Será que la colonia es producto de todo esto o el término posiblemente descubrimiento de América está correcto? Es una interesante pregunta para poder comenzar este tema y es que cuando hablamos de descubrimiento nos quedamos ahí un poquito en controversia, nos quedamos en un desfase porque se adjudica un término que de hecho la Academia de Historiadores de Latinoamérica, del Caribe, ha hablado mucho de eso y es una invasión propiamente, ¿verdad? Una invasión que fue de otro continente a este continente y que en realidad pues nos ha dejado años, ¿verdad? Muchos años de retraso hasta el momento, en el sentido que hubo explotación, hubo saqueo, en fin, muchas cosas que a la larga vamos a conocer en este día qué pasó en ese momento. Ok, entonces lo primero que debemos anotar es que no es un descubrimiento, sino que es una invasión. Fue una invasión, correcto. Okay, ojo a ese dato, chicos. Y otra cosa que me llama la atención es que usted ha mencionado que sucedieron muchas cosas tras la llegada de extranjeros a tierras americanas. Así fue. ¿Cuáles son esas consecuencias que Bueno, vamos a comenzar recordando, en una de las guías anteriores se hizo mención de Mesoamérica. Y vamos a comenzar con la llegada de Cristóbal Colón, un navegante genovés. Se habla es de origen genovés, aunque hay otras versiones también, pero datan que es un navegante genovés. Entonces, cuando estamos hablando de Génova, de Cristóbal Colón, llega, hace 4 viajes al continente. 4 viajes. 4 viajes, llega en 1492, luego regresa en 1493, luego 1498 y en 1502. Imagínate que muere en 1506 solo, pobre, y porque él había pedido el 10% de las ganancias de todo lo que descubriera, había pedido también que se le diera el título de almirante y de virrey de estas tierras. Entonces, él llega a este lugar y no se da cuenta que había llegado a otro continente. Según él, estaba en las Indias Orientales, que es para donde él iba en ese momento, ¿verdad? Se buscaba una ruta más cercana para poder comerciar con Europa por esto de las especias. Se había la brújula, el astrolabio, que eran inventos que en ese momento también estaban dando más agilidad al transporte, había más movimiento. ¿Qué es el astrolabio? Es una especie de brújula que sirve como para monitorear en este momento los viajes marítimos. Ok, y eso, los viajes marítimos que fueron la clave, porque estamos hablando que Europa es un continente que está muy alejado de América y por eso este instrumento fue necesario. Correcto, eso es. Cuando llega Cristóbal Colón en su 4º viaje, que llega a estas áreas de la parte de Centroamérica, se encuentra con que ve de repente unos nativos, ve una riqueza de especies y él dice, bueno, ¿que ¿a dónde he llegado? ¿Verdad? Pero cuando se da todo este encuentro, uno le llama el encuentro de 2 culturas. El choque de mundos. Sí, pero eso se da. La cuestión es que empiezan a llegar otras exploraciones, ¿verdad? Andaban portugueses, holandeses, franceses, españoles. Era una serie de expediciones que andaban de un lado para el otro y llegan a este continente. Ese es el momento
quizá como de la llegada, ¿verdad? Lo que generalmente los libros describen como el descubrimiento, que nosotros ahora le damos ese término, fue una invasión. O sea, ¿verdad? fue una invasión. En este punto también, ¿qué pasa después de la conquista? Porque posiblemente ese fue todo un proceso, la llegada a este territorio, descubrir lugares, diferentes personas. ¿Qué sucede después de eso? Bueno, recordar también que Cristóbal hace un acuerdo, ¿verdad? Las bulas intercaeteras, el Tratado de Tordesillas, porque en estos pleitos que si Portugal reclamaba unas tierras, España reclamaba otras, a quien le correspondían, hay ciertos acuerdos. Pero cuando ya nos quedamos y nos situamos propiamente en el descubrimiento de Centroamérica, en la conquista de Centroamérica, vamos a abordar también otros aspectos. Vamos a hablar de Mesoamérica propiamente dicha. Cuando hablamos de Mesoamérica, lo que ahora conocemos como Centroamérica, un poquito más ampliado, Mesoamérica es un término que refiere a lo intermedio, meso, al medio, al centro, que abarca solamente una parte de México hasta Costa Rica. Okay. Aquí se encontraban varios asentamientos indígenas para el momento. Unos hablan de 60, ¿verdad? Otros hablan, de hecho se calcula una población como de, unos hablan de 10 millones, 11 millones de habitantes. Era bastante que eso persona. va menguando a la llegada de los españoles por múltiples razones, por todas las batallas intestinas que se dieron, por la población que empieza a menguar, por las pandemias. Hubo una pandemia ellos trajeron la viruela, el sarampión y además toda una serie de enfermedades infectocontagiosas de transmisión sexual también. Eso es importante porque a veces decimos, ¿cómo es que viajan enfermedades o cómo es que viajan incluso hasta animales? Porque sí, los españoles y de otras partes del mundo fueron encargados de traer animales de carga, sí, había escuchado yo. También trajeron animales. Fíjate que luego que llegan, cuando se da un intercambio, los pueblos vivían en su cotidianidad normal. Entonces, a la llegada de estos señores, se rompe, ¿verdad? Se rompe algo. Se dice que fue la conquista de la espada y la cruz, porque la Iglesia Católica también acompañaba en el afán de poder evangelizar a estos pobladores, ¿verdad? Entonces, pero en eso hubo muchos atropellos. Y también en este punto se puede destacar que los conquistadores tenían una superioridad por el mismo hecho de lo que menciona, de algo religioso y de armas que eran muy diferentes a las que se tenían en esa región. Cuando se habla de la conquista de Centroamérica, vamos a recordar a Gil González Dávila. Gil González Dávila, que era enviado por Pedro Arias Dávila, llega y empieza en Panamá y empieza a avanzar por Costa Rica, por Nicaragua e incluso llega hasta Honduras. Tiene un cierto desacuerdo con Pedro de Alvarado, con Hernán Cortés, vamos a hablar después de eso, porque ya había llegado y después se le acusa de usurpador. Por el otro lado, por la parte de México, ya había llegado Hernán Cortés, ya había habido tremendas luchas en ese momento, pero Hernán Cortés, él es el encomienda a Pedro de Alvarado para que Pedro avance, llegue hasta Guatemala, él venía con su hermano también, y entra a El Salvador, propiamente dicho, en 1524. Para 1525 ya se estaba fundando la Villa San Salvador. O sea que la historia comenzó a agarrar su rumbo en el país y ya se fue conociendo un poco sobre cómo iba a ser la evolución social ya de lo que ahora nosotros conocemos como nuestro país, El Salvador. Pero qué importante es manejar estos nombres, porque tanto Gil Dávila, Pedro de Alvarado y todos esos nombres posiblemente los venimos escuchando y sabemos de ellos, pero es importante conocerlos y tener claro el panorama para saber en qué momento jugaron su papel crucial. Correcto, y no solamente ellos, habían muchas otras personas que andaban en lo mismo. Tú mencionaste hace un momento la parte de la superioridad militar, y es que efectivamente cuando llegan estas tropas militares venían en caballos, traían espadas, traían todos sus fusiles, ¿verdad? Y los indígenas estaban solamente con sus flechas, sus arcos, sus lanzas. Había una superioridad militar por parte de los españoles. Y eso pudo haber sido muy, muy determinante, ¿verdad? A la hora del choque cultural y del tratamiento ahí de todo lo que sucedió. Por supuesto. Había este encuentro que se da
Por ejemplo, los españoles aprovecharon muy bien el momento, estando en México, por ejemplo, ellos se hacen amigos de los tlaxcaltecas, que eran enemigos mortales de los aztecas, y van bajando, incluso tú debes de haber escuchado a la Malinche o Malintzine, Sí. que es la traductora que ellos tenían, que era parte de los indígenas. Entonces ellos van logrando avanzar hasta que llegan a un momento que la superioridad militar de todos ellos, las enfermedades, la imposición, ¿verdad? Llega un momento en que ellos dominan y se establece una colonia con sus autoridades, con una jerarquía, con una institucionalidad de parte de ellos, y quedan relegados los indígenas a otro papel. Sé que es importante también el papel que jugaron los indígenas de ese momento, que se aliaron o que tuvieron alguna participación con los conquistadores, porque eso facilitó para que ellos fueran avanzando en los territorios de Mesoamérica. Sí, Así sería. Sí, correcto. Cuando llegan a El Salvador, aquí habían lencas, hulúas, shorty, pocomames. Entonces era una serie, era una serie de habitantes, de grupos que habían, pero en algunos casos, en el área de Mesoamérica, algunos eran como poblaciones un poco más débiles, vamos a llamarles así, un poco con una... Menos desarrollada. Con menos quizás. desarrollada y con una capacidad de defensa diferente. Entonces eran como más fáciles de doblegar. Sí hubo resistencia, porque cuando Gil González llega, por ejemplo, a Nicaragua y se encuentra con Nicoya, con Nicaragua, Diriangen es quien lo saca de ahí y luego después vuelve a llegar. Entonces sí había resistencia, sí había por parte de los indígenas una resistencia a ser colonizados, a ser dominados, pero repito que la superioridad militar de ellos fue un elemento muy estratégico que predominó a su favor. Miren, chicos, yo quiero que pongan mucha atención en ese momento, porque lo que están viendo ahorita, Aprendamos en Casa, esa franja que está dedicada a todos los estudiantes, y de hecho también quiero saludar a todas las personas que se unen en los medios digitales, porque todo El Salvador está aprendiendo ahora junto con nosotros y con ustedes los y gracias especialistas. A este espacio. Sí, y ahora quisiera que hiciéramos una conclusión, como un resumen de todo lo que hemos hablado. Comenzamos con un término que es bien clave. Muy bien. Primero vamos a decir, no fue un descubrimiento, fue una invasión. ¿Qué tal? Llegas a tu casa, llegas a la casa de alguien y dice, aquí me gusta, aquí me quedo. Eso sucedió. Entonces, es una invasión. En segundo lugar, también es de poder determinar que todo lo que se lleva al llegar acá y se establece la colonia, todo lo que sacan de acá enriquece a Europa. Ellos llevan plantaciones, llevan animales, al igual que España también o Europa trae hacia acá, pero se llevan papa, cacao, llevan también tabaco, una serie de cultivos y de animales que también allá van a favorecer, ¿verdad?, al continente europeo. Sí, y una diferencia también en la cuestión militar, que fue muy determinante para el avance en esa conquista. Esa superioridad que hace doblegar rápidamente las tribus. Ellos, algunos describen, los historiadores o los cronistas, que andaban con su protección de algodón, de plumas, y era muy pesada. Cuando ellos caían les costaba levantarse. En todo eso, los fusiles, los caballos le daban pronto alcance los españoles. En fin, eso hace que la superioridad militar de los españoles fuera superior a lo de los indígenas, y eso fue un pronto dominio también. Esos son puntos claves que todos en casa debemos tenerlos como parte de nuestro crecimiento en educación. Séptimo grado hoy ha tenido esa oportunidad. Están las guías. En las guías nos podemos ir orientando sobre estas temáticas. Así es. Y también hay un espacio para poder descargar las guías si es que no las tenemos. Su maestro se las está enviando a casa. Hay diferentes medios por los cuales se ha establecido la comunicación y hay cómo poder obtenerlas. Muy bien. Alba Calderón, especialista en la materia de sociales, muchísimas gracias. Hoy sí nos ha quedado muy claro esta temática de séptimo grado. Bueno, se nos hace corto el tiempo. Chicos y chicas, yo espero que ustedes estén siempre pendientes de su espacio Aprendamos en Casa. Es sumamente importante para garantizar la continuidad educativa. Nos vemos a la próxima. Nos vemos.